Bien, hermanos, la porción es Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Como les dije, 3 letras en griego, Ypsilon, Iota, y esta es la más conocida, Omega, ¿no? ¿Sí? Huyo significa hijo. Vamos, el título de esta prédica, el Hijo, la plena y final revelación de Dios al hombre. Plena y final o completa también. Pero plena ya habla de algo completo. O sea que plena y final, por decir, no hay más. Vamos a dar lectura al libro de los Hebreos. Los hebreos eran hermanos, ¿sí?, en Cristo. Eran judíos que habían creído en Cristo, en el que había muerto en la cruz del Calvario, el que había sido sepultado y resucitó. Posiblemente esta epístola, que dice que es una palabra de exhortación, son 13 capítulos, ¿sí?, les anima a los hermanos, los alienta a no ir hacia atrás. Estaban tentados a volverse al judaísmo o a las sombras del Viejo Testamento para evitar la persecución. Y el autor le dice que haciendo esto lo único que iban a hacer, traer tristezas. Podrían traer la disciplina de Dios. Es interesante que el autor de los Hebreos, hay 5 exhortaciones, capítulo 2, capítulo 3, ¿sí?, capítulo 6, capítulo 10 y capítulo 12. Y en cada una de esas exhortaciones que hay una exposición bíblica. En el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7 y 8. ¿Me entienden? En cada una de las exhortaciones habla de una exposición. No hagan esto. Les advierte, los amonesta. Siempre estuvo la voz de Dios hablándole. Pero la carta en esos 13 capítulos muestra la superioridad de Cristo, la supremacía. El Señor está sobre todo como superior, que es la que más usamos. Pero no solamente superior sobre todos, sino que sobre todas las cosas también. Y va a mostrar que es superior a los profetas, a los ángeles, a los sacerdotes, a los líderes, tanto Josué como Moisés. Queda bien claro que es mayor que el tabernáculo, mayor que el templo, mayor que los sacrificios. O sea, la superioridad de Cristo se ve en todos los 13 capítulos del libro a los Hebreos. El autor es desconocido. Yo me juego siempre porque es Lucas más que Pablo, ¿sí? Explico siempre por la razón porque Lucas no era gentil, era judío. Y tiene 3 versículos de los que se va a basar todos los otros capítulos, perdón. El templo estaba, porque dice que en el capítulo 10 dice que el sacerdote está en pie. O sea que el templo estaba. O sea que tuvo que ser antes del año 70. ¿Está bien? Miren qué interesante. Si ustedes se vuelven, lo único que tienen es agarrarse de la sombra. Cuando ya la realidad, cuando ya Cristo ya lo hizo todo. Esa es la idea. Cristo es superior a todas las cosas. No vuelvan atrás. Los anima. No dejen de congregarse. Consideren a Jesús. Fíjense todo el tiempo. Tienen que desarrollarse, ser maduros. Los que ya tendrían que ser maestros, les tienen necesidad de lechita cuando ya tenían que comer alimento sólido. Vamos hacia adelante, vamos hacia la perfección, a las cosas mejores. Porque la salvación ya está en Cristo. Entonces, Cristo hay que considerarlo, el Hijo hay que considerarlo, y dice de esta manera, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Algunos colocan el posesivo, su Hijo. Otras traducciones dicen el Hijo, nos ha hablado por el Hijo. El tema que en el griego, que acá tengo el griego, no está el artículo, ni posesivo ni de pronombre personal. Entonces eso es interesante. Por eso coloqué Hijo. Nos habló por Hijo. Pero voy a explicar que no solamente la palabra en griego, que es por, se suple por, no solamente medio instrumental. Cuando digo nos habló por Hijo, en Hijo está todo. Y eso es interesante para distinguirlo de los profetas. En estos últimos días, dice, nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por Hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Son 3 versículos de los cuales se va a desarrollar toda esta tesis, más que una carta, es una tesis de exhortación. Es una carta, perdón, una palabra de exhortación. Qué interesante, ¿no? Escribo esto, una palabra de exhortación. 13 capítulos que nosotros tenemos que estudiar toda la vida. 13 capítulos que tuvimos 1 año y medio estudiando hebreo. Así que vamos al versículo 1. ¿Cómo empiezan las traducciones? Seguramente Dios. Acá en el griego
hay aposición, puede estar el sujeto de un lado y el predicado en el otro, pero nosotros decimos Dios es el sujeto, ¿no? Dios, habiendo hablado. ¿Quién es el sujeto en una oración? El que realiza, ¿ok? La acción. Dios habiendo hablado. ¿Qué hizo Dios? ¿Habló, dice? Habiendo hablado. Habiendo hablado, pero no una sola vez. No dijo habló, sino habiendo hablado, porque lo va a explicar. Habiendo hablado, ¿cómo? Hace mucho tiempo, primero, hablando del tiempo, muchos siglos, mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. La palabra ahí, no voy a hablar del griego, porque si no los voy a cansar, es muchas ocasiones, es muchos fragmentos, muchas partes. ¿Está bien? Salmo, ley y profeta, por ejemplo. El primer libro considerado, esto coincide en todos los seminarios, que fue el libro de Job. Y hasta el siglo V antes de Cristo pasaron 1500 años aproximadamente en que la escritura, ¿no? Todo lo que son los libros del Viejo Testamento. ¿Me siguen o no? Y bueno, el primer siglo hablamos de un siglo. Todo lo que es el Nuevo Testamento se desarrolla después de los evangelios sinópticos, después que Jesús murió y resucitó. Posiblemente en el año 54 estaba Gálatas, Romano y todo lo demás. ¿Ok? Pero este libro está el templo de pie. Hay mucho color judío. Tabernáculo, candelabro, ritos, liturgia, podríamos decir, la parte de ritual del templo, lo que tenían que hacer, la forma que debían llevar a cabo los sacrificios. Esto tiene que ver con los judíos, no con los gentiles. Dios habiendo hablado, o sea que Dios entró no solamente en lo que creó, sino que Dios comunicó. No solamente habló, sino que dijo esto. Por ejemplo, a Adán le dijo, el día que comieres de Dios le habló o no le habló. Y le dijo, le dio un mandato. ¿Está bien? Y habiendo hablado Dios, en muchos fragmentos quiere decir que no lo hizo de un toque, como digo yo siempre, o de un saque, sino que fue la revelación como progresiva. Anoten eso en su cabeza. La revelación no fue de un saque, fue progresiva. Por ejemplo, cuando a la mujer le dice que así como la serpiente le engañó o ella fue engañada, Adán cae, trajo la ruina, la caída, el pecado entró, la muerte a todos los hombres, un día iba a venir el Redentor, la simiente de la mujer. Pero eso no se lo mostró todo enseguida. La revelación fue progresiva. A Abraham le dijo, entrégame a tu hijo Isaac, al que tú amas. Cuando Abraham lo está por matar, dijo, no lo hagas, porque no era él el que iba a dar, ¿ok? Ahora va más adelante y a Isaías le dice, nacerá el Emanuel, el Dios con nosotros, de una virgen, ¿sí o no? A María le dice, he aquí, en vos mismo, o adentro tuyo, vas a concebir por el Espíritu Santo, el Salvador, se llamará Jesús. No fue la revelación de un solo golpe, ¿ok? Entonces esto es muy importante. En muchas ocasiones son muchos fragmentos, muchas partes. ¿Para qué? Para distinguirlo de muchas maneras. Maneras son formas. ¿Cuáles fueron las formas? A través de ángeles como mediadores. ¿Qué más? A través de sueño, éxtasis, visiones. A través del tabernáculo. Todas las piezas representan algo de la persona y la obra de Cristo. ¿Está bien? Apuntan hacia Cristo. La ley de Moisés también, porque fue bajo el viejo pacto, ¿no? Entonces vemos las diferentes maneras. Pero hace mucho tiempo habló. ¿A quién habló? ¿Qué dice el texto? A los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham en adelante, que serían los patriarcas, muy bien Sergio, y la generación sobre todo hasta Moisés, que tiene que ver con Israel sobre todo. Todas las exhortaciones son, por ejemplo, vieron que en las aguas de Mara y antes en el tema de Meriba, en el desierto, ellos prevaricaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y manda una exhortación, no endurezcan su corazón como Israel. ¿Vieron la analogía cómo hace? No es que somos Israel, toma la ilustración, a ellos le pasó literalmente. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? Bueno, ustedes no endurezcan el corazón cuando Dios le habla, como ellos sí lo hicieron literalmente. Israel tenía promesas ¿para dónde? Para la tierra prometida. ¿Bendiciones de qué? De entrar a la tierra Canaán, ¿ok? ¿En qué consistía la vida y la muerte de Israel? No en la vida eterna, hermanos. La palabra salvación se usa para un montón de términos. O sea, con un montón de términos, liberación de algo, de la salud, de lo físico. Si Israel cumplía la ley de Dios, que no podía justamente, pero obedecía o en fe iba, tenía la abundancia de la vida. Y si no podía ser cortado, ¿de qué? De la vida física. Así nomás de simple. Las 3 generaciones en el desierto, ¿qué pasó? ¿Por qué?
Porque no obedecieron. ¿Y qué hace el autor a los hebreos? De vuelta vamos al punto. Israel, ¿cuándo fue escogido? Así como dijo nuestro hermano, ¿está bien? En Abraham. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, saca a mi pueblo? ¿Cuándo Dios lo eligió? En Abraham, no en Moisés. Y eso es muy interesante. ¿A quién habló entonces? A los padres de Israel. ¿Por medio de qué les habló? Acá dice. O sea que los profetas eran medio instrumental. ¿Qué es profeta? Pro, delante. El que habla delante, el que predice. Pero medio instrumental, miren, por medio de. ¿Está bien? Pero también temporal. Vamos de vuelta. Habló por medio de los profetas. ¿Cuándo? Ahí. Habiendo hablado muchas veces. ¿A quién? A Israel. ¿Y por qué Israel, hermanos? Excelente. Entonces el pueblo judío, anota en Romanos 3.2. Romanos 3.2 habla que los oráculos, las profecías se las dio Dios ¿a quién? A Israel. Romanos 3.2 dice, grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Oráculos son profecías. ¿A quién le fue confiado? A Israel. ¿Qué hicieron ellos? Preservaron, cuidaron las escrituras. Entonces Dios es el autor divino, pero usó profetas. ¿Para qué? Para preservar las escrituras. Y aquí hoy nos llegó las escrituras, hermanos, porque hubo un pueblo que cuidó en el Viejo Testamento. ¿Ok? Y hoy nosotros también debemos cuidar las escrituras. Las escrituras ya están todas, la revelación. No, encontramos una porción nueva de Génesis, no, eso no. Ya está la revelación, los sínodos, los lugares de los concilios donde se debatieron ciertas cosas, se debatieron. Pero ya estaba la escritura. Ya Esdras agarró el cano, ya estaba todo lo que es el Viejo Testamento. ¿Me entienden? Es importante. Y en el primer tiempo, si nosotros mostramos el primer siglo, ¿cuál fue el último libro de la Biblia que leímos el otro día? Apocalipsis, ¿no? ¿Y cuándo se escribió aproximadamente? Antes que muera Juan, sí. ¿En qué año? 95 aproximadamente. Primer siglo, ya estaba. ¿Qué hicieron los sínodos y los concilios? Debatir. ¿Este libro es inspirado? Sí, es. Pero no, pará, mirá que el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Todas esas cosas que hicieron los hombres. Pero ya Dios lo que quiso que esté escrito, está escrito. Por eso yo, David, creo que en hermenéutica, la que es la interpretación, hay tres cosas importantes. Inspiración, lo que es infalible, la palabra infalible, y la inerrancia de las escrituras. No contiene errores las escrituras. El tema son las traducciones, que es otra cosa. Cuando Dios habló, habló. Y eso no contiene errores. ¿Está bien? A veces me preguntan, ¿vos estudias con cualquier escritura? Sí, trato de que no sea una paráfrasis, un lenguaje dinámico porque te distorsiona el contenido. ¿Me entiendes? La Reina Valera justamente la reina de las versiones. Pero hay muchas, por ejemplo, la Biblia de las Américas, que tiene muy buena traducción. La BTX3 yo siempre utilizo el Nuevo Testamento también. Y hay alguna de la Reina Valera del 2010 también ahora. Así que esto es importante. Si ustedes dicen, es lo mismo David, que nos habló por su hijo o por el hijo, que decir por hijo, yo les digo que no. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el hijo no solamente es el mensajero, es el mensaje en sí mismo. Si le estoy diciendo que nos habló por medio de, es una forma de decir, es instrumental. Transmitió, pero es instrumental. Pero yo te digo que Jesucristo no solamente es un medio instrumental o por medio del cual Dios habló en este tiempo, sino que Él es el mensaje mismo, completo y final de la revelación de Dios. Entonces cambia. Muchas partes y de muchas maneras, ¿ok? A Israel le dio los oráculos, en eso estamos de acuerdo. A los padres por los profetas. ¿Quién eran los profetas? Hombres que hablaban de parte de Dios. ¿Y cuántos profetas? Miren, hay una S al final. Nos enseñan plural. Profetas. ¿Cuántos hubo? Bien, ¿y cómo dice el texto? Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por hijo. ¿Cuántos? Bueno, ahí ya hay un contraste importante. Muchos profetas llevando la escritura, preservando la escritura de lo que Dios había hablado. Y yo les pregunto, ¿de dónde se agarraba Daniel para entender los tiempos? ¿De dónde se agarró Daniel dentro del cautiverio para ver que se había cumplido los 70 años de desolación? De Jeremías, o sea que ya había escrito que los profetas seguían también, ¿o no? Pero Juan el Bautista, ¿acaso no fue un gran profeta y el último de la dispensación bajo la ley? Discúlpeme, hermano, no hay ningún escrito de Juan. Pero sin embargo Dios habló por medio de Juan. Pues lo leen, van a ver. Cuando Jesús dijo, ¿han salido a ver a qué? ¿Una caña cascada? No hubo nacido de mujer mayor que Juan. Y no hay ningún escrito de Juan. Lo que me estoy refiriendo, que Dios podía hablar directamente como lo hizo con Moisés, o a través de un sueño, una visión en el tabernáculo, pero ya no más.
Porque nos habló de manera completa y final en el Hijo. Y eso es hermoso. Sé que hay gente que quiere buscar visiones, sueños y todo más, pero mejor así irse a la Escritura, como antorcha en lugar oscuro. Dice que alumbra. Bien, en estos últimos días habla de esta dispensación. Nos habló por el Hijo. ¿Cuándo? Si dice en estos últimos días. ¿Cuándo es? Cuando el Logos se hizo carne. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Entonces, el Hijo, hermanos, un título de deidad, de eternidad. El Hijo. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, unidad, igualdad y permanencia. Como Dios son uno. ¿Qué hizo Dios? Entró la experiencia humana, se hizo carne. Versículos conocidos. Juan 1:14. Y el Logos se hizo carne, o se tabernaculizó. ¿Para qué era el tabernáculo en el Viejo Testamento? ¿Para qué era? De adoración, pero sobre todo para mostrar la gloria de Dios, para manifestar su gloria. ¿Qué significa Shekinah? La gloria de Dios. Pero la palabra Shekinah significa morar, habitar. Vamos de vuelta ahora. Dios se hizo carne. Dios habitó entre nosotros. Les pregunto, cuando Moisés tenía un reflejo de su gloria en el rostro, ¿duró para siempre? Bien. Cuando dijo esa gloria ahora no la verán más ahí, sino la pondré dentro de la tienda o en el arca, ¿duró para siempre? Bien. Otra expresión, en el templo lo mismo. Sucede en el templo, Salomón, ¿duró para siempre? Ezequiel ve que la gloria se va del templo y no vuelve más. Porque cuando entraron los hijos vieron que había mucho pecado. Y en el templo donde tendría que estar Dios adorado, el arca y lo demás, vieron todas imágenes paganas. Y la gloria se va. Se va retirando de a poquito. Y por ahí salta una voz después de 400 años y dice, el que viene detrás de mí, he aquí el Cordero. Juan el Bautista anuncia, él no es la voz, sino el que anuncia. Y Juan, el escritor, que dice, vimos su gloria. O sea que la gloria habitó en la tierra, Dios hecho carne. ¿Estás entendiendo? ¿Perduró por siempre la gloria en la tierra? No, porque la gloria se fue. ¿Dónde está la gloria ahora? En su iglesia. ¿Perdurará para siempre? Pues seremos. Y la gloria vendrá de nuevo. Cada uno de nosotros somos instrumentos de su gloria. Porque el Señor habita en nosotros, habitar. Es eso, ¿está bien? Ahora cuando yo digo la imagen, que es el troquel o que está acuñado en una moneda, hay otra, es una representación, se ve algo. Él dice que es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. ¿Está bien? En Juan 1:18 dice que él mismo se reveló, hizo la exégesis, sacó la superficie. O sea que Dios utiliza el Logos al Hijo, escuchen, de manera exhaustiva. Todo lo que piensa, desea y siente, lo dice por el Hijo. Vamos de vuelta. Todo lo que piensa Dios, desea y siente, lo dice ¿por quién? Qué precioso es esto. Nos habló por Hijo. Pero, ¿por Hijo David? Claro, porque él es el mensaje mayor que los profetas, porque está mostrando, versículo 1, ¿a quién muestra? No menciona al Hijo. Los profetas, el ministerio de los profetas. Pero en el versículo 2 y 3 entra el Hijo y muestra que en el ministerio como profeta es superior a ellos. ¿Por qué, hermano, superior? Excelente, excelente. Porque Dios mismo, o sea, por su persona gloriosa, que es Dios, y por su obra, ¿ok? Es superior en su persona y su obra. Versículo 2, lo leo todo, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Bien, constituir heredero. Romanos 8:17 dice que somos coherederos, pero somos herederos de Dios. Somos coherederos y padecemos con Él. Tiene que ver con recompensa. Pero ¿quién es el heredero por excelencia? Bien, Cristo, y Cristo es el Hijo. Cristo es el que ha de venir. Había muchos Cristos, los que venían el ungido es Cristo, pero este es el Cristo de Dios, hermano. Como el Cordero, este es el Cordero de Dios. A ver, coloquen su sacrificio, a ver, conforme a sus pecados. La gente tenía que traer, este es el Cordero que yo tengo.
Es lo único, lo máximo. ¿Van entendiendo? Ustedes pueden poner un montón de cosas para traer delante de mí, porque Dios los estableció, pero no quiero más nada. Yo coloco lo que es suficiente y lo que es completo para siempre. Coloca a Cristo. Entonces, ahora cuando dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de mucha manera, hay una parte que me olvidé que es interesante. Dios habiendo hablado muchas veces, cuidado, porque podemos decir, mirá, Dios habló, toma en Romanos capítulo 1, 19 y 20. Dice que desde la creación se hace claramente visible su eterno poder y su deidad, de las cosas que fueron manifiestas. Romanos 1, 19 y 20. No está hablando de esa forma genérica. Vamos a Romanos 2, 15. Dice que está la conciencia en cada persona, lo que le acusa o lo que defiende su razonamiento. Tampoco está hablando de esa. Tampoco está hablando de la providencia de Dios en el sentido que habló a los hombres por mucho tiempo. No, hermanos. Está hablando de un mensaje, anotá, personal, revelador y salvífico. ¿Vas entendiendo? Eso está también, está claro, que hay una revelación natural, que hay una revelación a todo individuo en la conciencia, pero no está hablando de eso. Ni de que Dios habló a muchos hombres, sino de la providencia de Dios de llevar la revelación progresiva hasta que venga el Hijo de la forma completa. ¿Lo estás entendiendo? Todo esto es sombras, figuras de aquello que era realidad solamente en el Hijo. De otra manera no iba a poder satisfacer las demandas justas de Dios. ¿Está bien? Eso es muy importante. Ahora, Él es el heredero de todas las cosas. Hay una palabra que se llama prototokos, que no es una enfermedad, ¿sí? Prototokos quiere decir primero, antes que todas las cosas. Él no fue creado, porque es Dios. Su persona ya existía, Él siempre fue Dios. Pero llegó a ser algo que no era, que era ser humano, entrar a la experiencia humana. Ahora en esta condición divina humana, dice que Él es el creador de todas las cosas. Porque dice que por Él, miren qué interesante, por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué me decís? ¿Te das cuenta que no alcanza con decir que Él solamente es un mediador? Él es el medio elemental, por Él, por medio instrumental. ¿Y para Él qué es? La causa, la meta, el propósito, o la causa sería por Él. Todo fue por Él, por medio de Él y para Él. Al Hijo se le da honra, gloria y alabanza. Consideremos a Cristo. ¿Amén? Consideremos al Hijo, porque en Él está la vida eterna. En esto en esto sabemos que hemos pasado muerte a vida porque tenemos a Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. Ahora, la deidad eterna, como dijo nuestra hermana recién, tiene que ver que es el único del Padre. Dios tiene hijo, así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. ¿Me está entendiendo? Unigénito quiere decir monógenes, único en su clase. ¿Por qué? Porque era sin pecado, hermanos. Porque es Dios, hecho carne. ¿Él pudo haber pecado y no pecó? No, hermano. Y el hombre sí puede pecar. De hecho, nosotros pecamos. Pero él no podía, no había posibilidad de pecar. Él muestra justamente las credenciales morales, rompiendo con todo lo que Adán traía desde el comienzo. Él es el postrer Adán. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. La impecabilidad de Cristo hay que subrayarla. Ahora, hay un versículo que dice, Él es el resplandor de su gloria, que ya lo explicamos, y la expresión exacta de su naturaleza. La palabra exégesis es sacar a la superficie, mostrar hacia afuera. ¿Quién hizo la exégesis de Dios? ¿Quién explicó a Dios? ¿Quién lo reveló a Dios? Ahí está. Así como los rayos del sol son al sol, así es Cristo hacia Dios, mostrando, manifestando. Y yo te voy a decir algo más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, antes que todas las cosas, en orden y de creación. En orden y de creación. ¿Está bien? Es el originador, es el arquitecto y es la meta. Y es la meta, porque son para Él. Cuando le dice al Padre que entrega todo como el siervo al amo, dice, Padre, la gloria que yo tuve antes contigo antes, que los que creen estén también, y no solamente los discípulos, sino todos los que han de, ¿dónde estaremos? Participando con Cristo en su gloria. ¿No es maravilloso?
Sé que muchos quieren quedarse acá 70 años más. Una generación justo. No, hermanos, estamos muy cerca, muy cerca. No se pongan tristes, miren hacia arriba, hacia el cielo. La imagen es una representación exacta. Cristo es la expresión absoluta de todas las perfecciones o atributos de Dios. ¿Está bien? Nos da a conocer a Dios. Él es el sustentador de todas las cosas, el que sostiene. Y ese sostiene tiene que ver con todo poder, omnipotente, todo poder, sustenta todas las cosas. Miren los versículos y fíjense en las cualidades que tiene Él. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Anteriormente dijo que todas las cosas por Él fueron creadas. Creador. Y ahora otra, sustentador. Son dos palabras distintas. Vamos a dos más. Versículo 3 al final. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿qué es eso? Redención. Vamos a una más. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es eso? Glorificación. Y por extensión, y lo que vemos en las Escrituras, si se sentó, tiene que ver con rey. Y si se sentó, no se vuelve a parar para morir. ¿Por qué? Porque está esperando Él hasta que todos sus enemigos queden puestos por debajo de sus pies, Salmo 110. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer una exégesis pequeña sobre eso. Vamos a leer el de sustentador. Su obra redentora, por ejemplo. Él sostiene todas las cosas, a la más fácil aún para los niños decirle que Dios es todopoderoso. Pero esta es la parte tal vez más difícil de la redención. Cualquier persona que está acá, si yo pregunto, ¿cuántos pecados el Señor le perdonó? No, no. Ahí son millones. Con decimales. Todos los pecados, pasado, presente y futuro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y por qué los hermanos a veces siguen pidiendo perdón por los pecados si Él ya los cargó y los perdonó? Por ignorancia. ¿Qué debemos hacer? Confesar. ¿Por qué hay que confesar? Porque acá me dice textual el texto. Cristo ya purificó, limpió los pecados. Se sentó. Ya quiere decir que terminó la otra obra. Ya los cargó. Si se sentó es porque ya descansó de esa obra. No muere más Él. Ahora Él está de pie, según 1 Juan 2, 1 y 2. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. ¿Cuáles eran los dos trabajos que tenían los sacerdotes en el Viejo Testamento? Presentar sacrificio e interceder. Jesucristo ya se presentó como sacrificio. ¿Y ahora qué hace? Gloria a Dios. Bien, vamos a la primera obra de redención. Versículos para anotar bien fácil. Juan 1, 29, Juan 19, 30 y tienen que leer en su casa Hebreos del 5 al 7. Son 2 capítulos, no podemos acá. ¿Se acuerdan que con la iglesia no las pudimos hacer? Bien. ¿Qué dice Juan 1, 29? He aquí el Cordero que quita el pecado de él. Estamos hablando de redención y un precio a pagar por el pecado. El pecado no podemos ser indulgentes y Dios no podía ser indulgente, sino habiendo pasado por alto los pecados en el tiempo de la ignorancia. ¿De quién está hablando? No de nosotros, de todo el pueblo pasado que estaba esperando, estaban bajo la servidumbre del temor y la muerte. ¿Quiénes? David, Job, Abraham, todos. Nosotros estamos en Cristo en adelante. ¿Sí? En la gracia, en la dispensación de la gracia. Excelente. Otro versículo. Juan 19, 30. Y diciendo esto dijo, consumado, tetelesté, consumado es. ¿Qué es consumado? Terminada, cancelada la deuda. Perfecto. Excelente. Y Hebreos 5 al 7 va a hablar lo mismo. Una obra hecha como un sacrificio que se presenta. Que siendo hombre padeció y aprendió obediencia como hijo, porque se subordinó ¿a quién? Al Padre. ¿Qué hizo Jesús? 3 expresiones importantes. Siendo Dios, se hizo hombre, se despojó. Y estando en la condición de hombre, ¿qué se hizo? Se humilló. Y fue hasta la muerte, y muerte, obediencia. Despojo, humillación, obediencia. Esa es la voluntad de Dios para nosotros también. Amén. Sí, y obediencia. Vamos a la parte final. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos 3 versículos también de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Voy a leerlo ese. Están todos en Hebreos. El otro está en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y el más conocido Hebreos 12, versículo 2.
Pero el 8.1, fíjense qué interesante para afirmar lo que estamos diciendo. Ahora bien, habla del sumo sacerdocio. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya se ha sentado. Se sentó, terminó la obra de purificación, lo hizo en la cruz del Calvario. Es suficiente y completa. Ahora, miren, tenemos un sumo sacerdote. ¿Cómo eran los sacerdotes en el Viejo Testamento? Eran personas humanas, ¿y qué hacían ellos? ¿Para el pueblo nomás? Ah, bueno, importante, entonces estaban sujetos a debilidad. Bien, ¿podían jactarse delante de la presencia de Dios? ¿Nosotros podemos jactarnos? No, porque es por Cristo, los méritos de Cristo. ¿Quién tenía que morir en lugar de ellos? Un animal. ¿Quién murió en lugar de nosotros? ¿El animal podía cargar todos los pecados para siempre? ¿Qué cargaba? El pecado cometido. ¿Y los quitaba? Cubría, purgaba, limpiaba momentáneamente. Cristo los purgó todos. No purgatorio, los purgó todos. No necesitamos ir arriba para ver si hay un fueguito que va limpiando. Entonces hay que hacer misas, hay que hacer ciertas cosas para ver si se puede. No, hermanos. La cruz de Cristo fue cruenta, Él derramó su sangre toda. Gloria a Dios. Y ese fue el precio por nuestra maldad y rebelión. En Adán, acuérdense. Bien, ahí tenemos uno, Hebreos 8. Después de Hebreos 10 me parece que el 12 va a hablar de lo mismo. Sí, dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Tiene relación con la parte de que se sentó. Ofreció ya, el punto es este, ya el sumo sacerdote, ya no viene a morir la cruz. El punto es este. Y Hebreos 12.2, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Pero miren qué interesante lo que va a decir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. ¿Qué es la fe? Claro, creer en qué. En su sacrificio en este punto y en la obra. ¿Y qué hacían las personas del Viejo Testamento si no había sacrificio? ¿En qué creían? El sacrificio de los limpiados era que era una provisión temporal. ¿Y qué era eso? Era tipo, figura del sacrificio que había de venir. ¿Se entendió? O sea que el autor de los Hebreos la tenía re clara. Lo que no la tenían clara eran los hermanos, que querían dejar la gracia del Señor para irse de vuelta a las sombras. Qué triste realidad. Voy a hacer algunos contrastes nomás para terminar. ¿Cristo es superior en su persona a los profetas o no? Bien, ¿por qué? Porque nuestra hermana al comienzo dijo, y es verdad, los hombres, estos que eran llamados, no hay que menospreciarlo, eran profetas de Dios, ¿o no? Con Moisés habló directamente, con Elías también, y varios más, con Isaías también. Los profetas eran importantes y eran siervos de Dios, y esto es verdad. Pero Cristo es el profeta superior por excelencia, porque Él se hizo carne. Dios se hizo carne y habló, habitó entre nosotros y habló, manifestó, lleno de gracia y de poder. ¿Era superior en su obra, hermanos? ¿El Hijo? Es superior en su obra, ¿pero por qué? Porque su persona gloriosa, Cristo es heredero de todo. Y vimos, creador, ¿qué más? Sustentador, ¿qué más? Redentor, purifica y limpia, y sacerdote. Sacerdote que no lo ven ahí, pero se sentó. Si se sentó, tiene que interceder, porque ya ofreció, ¿me entienden? Y se sentó como rey. Presten atención. Como sacerdote ya hizo la obra de sacerdote. Y como rey, ahora la obra de rey se sentó. Y Juan nos expresa que Jesús está de pie. ¿Cómo presentaban los sacrificios del sacerdote? De pie. ¿Por qué tenía que presentar de pie? Sí, yo no estoy preguntando algo espiritual que es una revelación nueva. Porque tenían que hacerlo de pie. El altar estaba ahí, el sacrificio ahí, matar animalitos, degollar la sangre, todo eso. Tenían que sacrificarlo. ¿Cómo está Jesús? No, sentado. Porque estamos hablando de... Ahora ya... Vamos de vuelta. Sacerdote, tenía que sacrificar de pie, continuamente. Me faltó esa palabra tal vez. Jesús, en cuanto al sacrificio, hablamos sacrificio, ¿no? No, esperen, no intercesión, esperen, porque el pueblo después tenía que esperar afuera el día del perdón.
Primero se sacrifica, no se intercede, ¿ok? Entonces, ¿Cristo se sacrificó o no? Una vez y para siempre. ¿Y cómo está en cuanto a esa purificación? Se sentó. Porque el hecho que se sentó como rey es por la base de que Él ya purificó. Y ahora Él se levanta porque hay una relación nueva con los salvos, no con Israel. Entiendan esto. Es glorioso. Entonces Él se sentó. Hay un contraste entre el profeta y Cristo, sí. Cristo es Dios, los profetas son hombres. Cristo es único, los profetas eran muchos. Cristo dio la revelación personal, reveladora de que Él manifestó al Padre y salvífica. Él es el único y suficiente Salvador. Los profetas dieron una revelación incompleta y en partes. Vamos a ponernos de pie.